Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Axel Bautista. Yo soy Miguel Torres. Y esta es la segunda charla de café de Sácate la Duda, de Inspira Cambio AC. Sácate la Duda, Miguel, ¿qué es Sácate la Duda? Preséntanos qué es esta campaña, qué estamos haciendo de Inspira, por qué Sácate la Duda, por qué nos tenemos que sacar la duda. Bueno, te puedes sacar lo que quieras, también. Pero bueno, Sácate la Duda es una campaña enfocada principalmente en brindar información sobre salud sexual, específicamente sobre VIH e infecciones de transmisión sexual, también para romper un poco el estigma y encontrar otras contranarrativas y discursos a los que habitualmente estamos acostumbrados o acostumbradas a escuchar sobre el tema de la sexualidad, ¿no? Que tiene que ver mucho con la charla de hoy, que puedes decirnos qué es el tema de esta charla. Sí, claro, mira, el tema de esta charla, y se los voy a leer para que no se les pueda olvidar, es ¿con condón para que no me peguen algo o por qué nos da tanto miedo coger? Ya está medio calor. Pero bueno, en realidad esta charla está inserta en uno de los ejes temáticos que tenemos dentro de Sácate la Duda, que se llama prevención y placer. Prevención y placer, les voy a comentar rapidísimamente. En Inspira Cambio creemos que hablar de prevención tiene que ir más allá de hablar desde los contextos y de los paradigmas médicos. No creemos que el placer tenga que hacerse de tienes que usar condón solamente porque esto, ¿no? O tienes que ultra cuidarte y si ya tienes VIH no tienes por qué tener más relaciones sexuales con otras personas porque vas a transmitir el virus. O sea, creemos que siempre hay desde el paradigma médico hay un contexto muy, aparte medicalizado, como desde un enfoque de miedo, como es un enfoque del no lo hagas porque te va a pasar, o cuídate porque va a pasar, o no hagas tal, ¿no? Entonces, cuando queremos hablar de prevención y placer, queremos hablar o posicionar un discurso de que hay que disfrutar nuestra sexualidad, hay que disfrutar nuestros cuerpos, hay que disfrutar pues el sexo, porque al final el sexo pues está para disfrutarse, y sí, teniendo los cuidados, teniendo las precauciones adecuadas, pero no tener que hacerlo con miedo. Me parece que, bueno, nosotros en Inspira hemos tenido el acercamiento con muchas poblaciones que vienen a hacer consejería y hacerse pruebas de detección y siempre vienen con un miedo latente porque creen que por el simple hecho de tener una relación sexual con condón con otra persona ya les va a dar VIH. Ni siquiera llegan diciendo que tienen VIH, si ya tengo SIDA. Entonces, es bastante abrumador que la gente viva su sexualidad desde el miedo, desde como la represión y desde el no disfrutarse a sí mismos. Pero a ver, cuéntanos de qué va a tratar esta charla para que empecemos a presentar a nuestros panelistas. Pues mira, para no mentirte ni engañarte, aquí hay un lindo textito que vamos a leer rápidamente para que vean un poco de qué vamos a platicar en unos momentos, ¿no? Esta charla se llama Con condón para que no peguen algo, o por qué nos da tanto miedo coger. Hemos aprendido a gozarnos con miedo, desde el estigma, desde los tabúes y desde el temor. ¿Cuántas veces no nos ha dado miedo salir con alguien porque vive con VIH, a pesar de saber que es indetectable? ¿Cuántas veces no nos hemos hecho pruebas de ITS solo porque tuvimos relaciones sexuales con alguien de una aplicación de ligue? ¿Cuántas veces no hemos juzgado a las personas que se dedican al trabajo sexual porque consideramos que propagan ITS y VIH? El peligro no es de gozarnos como nuestro cuerpo lo pida, sino en la desinformación que tenemos respecto al VIH, a las ITS y el placer. El peligro no es en disfrutarnos en desenfreno, sino en negarnos a sentir rico porque la otra persona vive con VIH y asumir prejuicios y estigmas que no tienen sustento ni científico ni en el sentido común. No es que nuestras prácticas sexuales sean peligrosas, sino que las hemos juzgado tanto que ni siquiera sabemos con claridad por qué pueden ponernos en riesgo, por qué nos dan placer y por qué sentimos tanta culpa al llevarlas a cabo. ¡Ay, qué bonito! ¿Es que escribió un sociólogo? Bueno, ahora para pasar a su siguiente punto vamos a presentar a nuestros panelistas, ¿no? Que van a estar en esta charla café que nos acompañan. ¿Y por qué no nos ayudas presentando a nuestro primer panelista que va a estar aquí? Claro que sí. Mira, nuestro primer invitado especial de esta charla de café es Enrique, que es el creador del proyecto de Sin Calzón. Él se describe como un amante eterno de las lenguas, las vergas y la literatura. Radicado gran parte de su vida entre Alemania, España e Israel, hoy habita el corazón de Amado. Escribe sobre puteríos, entretejidos con fantasías y diálogos internos para visibilizar la sexualidad humana como lo que es, algo inherente al ser. Algo irreprimible, incontenible, algo que da vida, que libera y que es fuente infinita de creatividad. Su trabajo visual y literario ha sido parte de proyectos de arte queer como los festivales de cine post-porno Anormal y Eros, el fanzine Té de Calzón y la antología de diversidades en ficción alternas. Órale, yo sí he escuchado Sin Calzón, la verdad, escúchenlo. Subimos unos
pequeños podcasts muy divertidos sobre cruising y me encantan muchísimo. Les voy a presentar yo a nuestra segunda persona invitada. Esta persona es Sucia. Sucia es codirector de Vulgar, un colectivo de educación en sexualidades donde diseña y facilita espacios educativos enfocados en placer y en la justicia social. También es candidato a doctor en antropología sociocultural de la Universidad de Illinois, y su investigación explora cómo educadores y activistas dentro del campo de la sexualidad utilizan diferentes discursos sobre el placer como estrategia pedagógica. También ha desarrollado programas para jóvenes activistas sobre políticas de drogas y de hecho los invito a que busquen y sigan Vulgar MX, que la verdad es un programa bastante chido y hace muchas cosas muy padres, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Y nuestro tercer invitado? Bueno, nuestro tercer invitado, por último, pero no más importante, es Rogelio Valerio, licenciado en Diseño de la Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Azcapotzalco. Realizó su proyecto integral con el que se tituló Sobre la dimensión ritual y lúdica del erotismo en las comunidades fetichistas, BDSM, Leather, Rubber, etc., en las cuales ha colaborado y ha sido parte por 3 años. Pues bueno, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién de ustedes quiere presentarse? Bueno, ya los presentamos, pero como decir, hola. Hola, soy Sucia. Hola, soy Sin Calzón. Hola, yo soy Rogelio. Pues bueno, para iniciar, yo sí quiero iniciar con una pequeña cita que tenemos yo la copié de Michel Foucault, que yo creo que todos ustedes lo pueden conocer, de un libro que se llama Historia de la Sexualidad. Es una pequeña cita que se las quiero comenzar y quiero que a partir de ahí empecemos nuestra discusión y nuestra conversación. Esta cita dice: si solo el hecho de hablar de sexo y de hablar de su represión posee un área de transgresión deliberada, que es lo que dice Foucault, pues yo creo que también hablar de placer y prevención ya es por sí misma un acto de resistencia frente a un discurso médico que nos impone cómo poder cuidarnos y cómo tenemos que relacionarnos sexoafectivamente con las otras personas. ¿Qué piensan ustedes? No sé, a ver, queremos empezar contigo, Enrique. ¿Crees que hablar de placer en un contexto donde se sigue hablando del miedo y de la represión es algo transgresivo y algo que realmente está resistiendo frente a estos discursos médicos? Sí. Yo creo que, como dices, hablar de placer, hablar de... ¿El volumen está bien? Hablar de placer en general, hablar de lo que te pone, de lo que te excita, de lo que te motiva en un mundo en el que el sexo y el cuerpo está tan satanizado, tan estigmatizado, es como dices, es un acto muy político y un acto de resistencia. Esa es una de las motivaciones por las que yo empecé a escribir o a publicar más que yo ya había escrito acerca de mis experiencias sexuales desde que era muy joven, desde que tenía a lo mejor 17 años, y nunca me planteé publicarlas. Era para mí un diario y la motivación para empezar a escribir para mí fue simplemente escribir a mis 17, 18, 19 años para que yo un día con 70, 80, si llego a ese momento de la vida, pudiera ver qué hacía yo, cómo pensaba, cómo cogía. Era escribir para mí ser mayor, ¿no? Y en un momento en que, yo había vivido en el extranjero y volví a México y tal, y empecé a ver que en las relaciones que establecía con gente había muchísimo, ¿cómo se podría decir? Como un dejo ahí, como un tufo de mucha culpa, de mucha represión alrededor del sexo, del cuerpo, del placer. Y fue lo que me motivó a todo lo que había escrito a través de años, publicarlo y empezar a hablar de cogidas, de pitos, de semen, de cuartos oscuros, con tanta apertura, también como para desmitificar el sexo entre hombres, ¿no? Que es también como, incluso aquí vivimos en la Ciudad de México, donde todo es como un poco más abierto que en el resto del país, pero hay muchos tabúes todavía. Entonces, es un acto político el haber publicado esas historias y ha sacudido, ha incomodado, y eso es, yo creo que una buena señal, ¿no? Cuando algo sacude e incomoda es porque es político. Rogelio, ¿qué nos puedes decir al respecto justo sobre esta zona entre el placer y los discursos hegemónicos relacionados con el miedo y el rechazo y la vergüenza? Es cierto que sí, en nuestra cultura y en México particularmente castigamos mucho el placer, no solamente en el sexo, sino en todo realmente.
no estamos acostumbrados o no estamos, digamos, educados para ejercer el placer en nuestro día a día. Obviamente eso repercute en el ámbito de la sexualidad. Yo en realidad no creo que se pueda como tal dejar el miedo en la gaveta, pero sí se puede hacer algo muy interesante. Se puede tomar el miedo, se puede tomar la culpa y se puede transformar en algo en los lugares que son lugares de resiliencia. Se puede experimentar con el cuerpo, se puede experimentar con el mismo campo emocional y podemos entendernos de otra forma muy diferente, no nada más reprimiendo miedo, sino transformando en algo nuevo, en algo que pues cambie. Como tal, yo entiendo que en muchos ambientes, por ejemplo, de BDSM, de fechismo, lo que podría ser quizás no diferente, pero algo que es muy marcado en otros ambientes es que tienen dos ingredientes muy importantes, que es la narrativa y la historia. Como tal, la historia es, pues no digamos así como tal la historia de México o la historia del mundo, sino como tal eventos pretéritos que afectan a una comunidad. Y la narrativa es, digamos, como lo mismo, pero en un eje vertical, o sea, en un eje donde qué me pasa a mí, qué siento yo y qué experimento yo a la hora de la sexualidad. Eso implica, sí, pasiones, implica también, obviamente, pues, el gusto, la alegría de estar ahí, pero también implica ciertos miedos o ciertas culpas que inherentemente vienen no solo por cultura, sino también por emocional. Eso como tal se puede transformar en estos espacios, como dije, son las cosas de la resiliencia. Y pues nada, es la forma de poder tenerlo fuera de nosotros, en un sentido no de desposesión del mismo, bueno, sí, no de perder agencia, sino como tal poder observarlo fuera, poder experimentarlo, poder participar en ello. Y bueno, más o menos para el discurso. No, muy bien, muchas gracias. Sucia, ¿qué tienes que decir sobre esto que nos han compartido Aurora y Ricardo? Bueno, voy a tratar como de, porque esto me apasiona un montón y como que me encanta pensar muchísimo en esto, e incluso con Access hemos tenido conversaciones al respecto, y algo que me gustó mucho de lo que dijiste, Enrique, es como el placer es algo político, ¿no? Como es importante contextualizar el placer como algo que ocurre en lo privado, que ocurre en un espacio íntimo y que realmente está conectado con algo mucho más amplio y no sé, siento que también hay que tener cierta resistencia a asumirlo como algo como que es universal o como que se manifiesta de las mismas formas en todos los lados. ¿Por qué? Porque hay manifestaciones del discurso del placer que realmente reproducen un chingo de violencias que vemos siempre, o sea, como la idea de como que solo por encontrarte a ti mismo vas a cambiar ciertas dinámicas del mundo, o que con base a la idea de que acceder a mi placer es algo que debe ser respetado, no importa qué, se reproducen racismos, se reproducen sexismos, se reproducen formas de relacionarse con ciertos cuerpos que los establecen en ciertas jerarquías. Entonces, como que para mí el placer es transgresivo, sí, siempre y cuando venga desde un espacio de reflexión comunal, y el miedo, y yo personalmente lo he hecho mucho dentro de los talleres que como damos alrededor del placer y la justicia social, es como demonizar el miedo sin ir más allá de eso. ¿A qué me refiero? Obviamente vivir con miedo en nuestra sexualidad no es algo que yo vea como una de mis prioridades políticas, pero el miedo ha cumplido cierta función social, y entender, más allá que juzgarlo o sacarlo, creo que colectivamente podemos empezar a entender por qué y de dónde sale ese miedo, para que la gente que vea y siente ese miedo pueda relacionarse con esa experiencia y decir, ok, ¿cómo lo puedo trascender? Porque lo que pasa dentro de muchos espacios es que hay como cierto moralismo al respecto. Entonces como, no, si sientes miedo lo estás haciendo mal, no estás viviendo tu sexualidad como la deberías vivir, pero es que el miedo va más allá de esa racionalidad. Muchas veces yo he podido tener este discurso de separarme y decir, sí, el placer es algo transgresivo y político, pero a la hora de ir a coger, lo que siento por dentro y va más allá de lo que verbalizo es una experiencia totalmente diferente. Entonces aprender a conectar con esas experiencias de los demás es súper importante. Entonces no sé, sí, como que ese es como mi aproximamiento y como me gusta entender un poco el placer.
Fíjate que me interesa mucho lo que están diciendo ustedes tres. Hay algo como que lo que decía Rogelio. Creo que el placer a veces se ejerce día a día, es cotidiano, ¿no? Y creo que conecta mucho con lo que decías, Sucia, ¿no? Que o sea, el placer a veces lo tenemos pensado como algo íntimo, como algo que solamente tiene que hacerse en el cuarto, en la cama, en la casa, como algo muy personal. Pero nos damos cuenta que en realidad el placer va más allá incluso del placer sexual, ¿no? Que toca con otros temas. Pero está muy fuerte que, o sea, está cabrón, así que vivimos en una sociedad que todos esos placeres, ¿sabes? Como que nos los limita, ¿no? Y que pareciera que, o sea, lo que voy es que vivimos como en esta polaridad entre lo que tiene que ser súper moral, sí, y entre lo que tiene que ser como lo hedonista, como, ¿sabes? Y entonces caer a veces en los dos polos puede estar interpretado como algo malo. A mí, por ejemplo, yo ahorita quizás para hacer un poco, ¿cómo se dice? El diablo, el abogado del diablo. Además de facha. No, frena. No, al revés, más bien. O sea, por ejemplo, yo cuando estaba haciendo igual la tesis de investigación para la licenciatura encontraba este discurso en ciertos grupos que hacen, por ejemplo, bareback, ¿no? Y cruising, que a veces que no necesariamente van ligados, pero se encuentran mucho el evento del cruising y el bareback, ¿no? Y de repente dicen como, no, es que no usar condón, por ejemplo, es una forma de resistencia frente a discursos hegemónicos de donde te imponen el condón porque el condón viene a higienizar la salud sexual, ¿no? Yo decía como, bueno, puede que tengan razón, o sea, puede que, digamos, lo estoy poniendo más bien como la postura, no crean que realmente es mi postura, no crean que la postura me inspira, pero sí creo que es una postura que tenemos que reflexionar porque encontramos esta situación en la que la gente dice es que el placer debería reivindicarse y como hombres que tenemos sexo con otros hombres, pues tenemos el derecho a despojar y salir porque siempre se nos ha dicho que nuestra sexualidad es mala, es pervertida e incluso es asquerosa. Entonces, ¿qué piensan de esto? ¿No creen que podría también caer en un discurso bastante hedonista a veces, de no cuidarse? Porque también encontramos en el cruising y en el verbo bastantes prácticas muy masculinas que a veces pueden ser no necesariamente transgresoras, sino más bien que reproducen la hegemonía de cómo nos tenemos que vivir. ¿Qué piensas? No lo sé. Vamos a empezar. O quien quiera tomar la palabra, ustedes. Bueno, yo creo que cuando tienes una sociedad que elimina el placer de todas sus relaciones, todas sus interacciones, obviamente se abre paso al consumo y se vuelve una sociedad consumista, donde encuentra no el placer, sino el goce en el consumo de cuerpos, de eventos, de lugares, de personas. Esto, bueno, viene de que no hay una transformación como tal de lo que el placer implica, que el placer, bueno, es una opinión un poco controversial, pero el placer no nos pertenece. Y no nos pertenece no porque le pertenezca a alguien más, sino porque el placer se vive desde una forma en la cual nos reconocemos en él. Digámoslo de una forma más simple, quizás, nosotros participamos en el placer. Se construye fuera de nosotros porque se comparte en una comunidad como tal. Si yo me digo, yo tengo el placer, se implica el consumo, la repetición de un espacio, en un lugar donde no se está como tal transformando de lo imaginario, del yo, del narcisismo, a lo simbólico, a lo que se puede comunicar, a lo que se puede poner en una comunidad y se puede ejercer como un poder, como algo que no se tiene, como algo que se ejerce. Eso obviamente rompe quizás la hegemonía del consumo, donde no se trata de mí, no se trata de acumulo, no se trata de consumo, se trata de dejarme con las manos completamente vacías, no consumir, sino yo dejar en el placer, en el poder del placer, participar como tal. Amo eso de el placer no me pertenece o no pertenece a nadie. Yo creo que es como un pequeño como algo que explica muchísimas cosas donde cómo se debería aproximar el placer desde una perspectiva un poco más colectiva, como que en realidad, como el placer, así tú digas que es algo tuyo, no sé, como siempre lo vivimos en relación con otras personas, en relación al contexto donde pasa. Siento que eso lo veo mucho, por ejemplo, dentro de tu trabajo en Sin Calzón. Aunque las experiencias, obvio, son mediadas por mi experiencia, como yo vivo, siempre dependen mucho del contexto en el que estoy, de las personas con las que estoy construyendo esa relación, y aproximarse al placer desde ahí es súper importante porque nos permite ir más allá de esas apropiaciones del discurso del placer. Como hoy en día hay un chingo de cosas como mátate trabajando hasta las
8 o 9 de la noche, te echas una paja después haces yoga, meditas y luego vuelves a empezar. Creo que hay aquí podemos tener una reflexión, por ejemplo, yo les decía, ¿no? Está como el polo que puede ser el hedonismo y el polo que puede ser lo que es lo supermoral, lo moralino, y a veces me parece que me gustaría que reflexionáramos sobre estas prácticas dentro de la comunidad LGBT o la comunidad gay, específicamente hombres que tienen sexo con hombres, donde tener cruising, que es esta idea de tener sexo clandestino en lugares donde son públicos, pero que puedes hacerlo de manera clandestina, a veces se cruza con una práctica que es el verbo, que es tener relaciones sexuales sin condón, ¿no? Me parece, yo haciendo una investigación para la tesis, encontraba que muchas personas se decían como no, para mí es una forma de no tener sexo sin condón, de reivindicar mi placer frente a un sistema que me ha dicho que como hombre gay tengo que a fuerza usar condón porque voy a transmitir infección de transmisión sexual. O sea, es para mí una forma de salir de esto y sobreponerme y decir el placer es el placer y este es mi cuerpo y es mi sexualidad, ¿no? Rogelio nos explicaba un poco la situación y decía que a veces el placer también es colectivo y no nos pertenece. Y pues no sé, Sucia, ¿tú qué piensas respecto a todas estas reflexiones? Sí, hay algo que dijo Rogelio que me conecté muchísimo con eso, que es como la idea del placer no me pertenece o no pertenece a nadie, porque es algo que se construye en colectividad. Y como enfatizar la construcción del placer como algo dentro de contextos colectivos es súper importante para entender y desmitificar y desmenuzar estos paradigmas de riesgo, de miedo, la idea de ir a un lugar de encuentro o crucear con desconocidos y simplemente pensar que es un acto moral que está atentando contra mí, contra las personas que me rodean y que define quién soy yo, es ignorar cómo eso es un contexto dentro de una práctica cultural, dentro de la práctica de una comunidad que ha resistido a diferentes contextos, tanto de violencia como de discriminación, y que hacen de ese espacio un espacio fundamental para articular nuestro espacio, como nuestro lugar en la sociedad o en diferentes comunidades donde estamos. Entonces, no es como descartar que no hay riesgo, pero es reconocer que las relaciones humanas son riesgosas, íntimamente en cuestión de nuestra salud. Esta idea de que somos seres humanos, individuos que estamos aislados y que nosotros podemos tener control de nuestra burbujita, más allá de lo sexual, no es cierto. No es estar aquí, entablar comunidad, ser vulnerable y poder decidir construir desde ahí, requiere siempre ciertos niveles de riesgo. Lo importante es traer a la conversación el tipo de construcción de cómo construimos los riesgos que queremos correr colectivamente y cómo se hace eso sin establecer una jerarquía de cuerpos, de personas que discrimine a otras personas. Y siento que, sí, no sé, como a través de las prácticas que decías, también dentro de tu trabajo en Sin Calzón, veo mucha evidencia de eso, de nuestras experiencias están mediadas mucho por los demás y por los contextos donde estamos. Ya. Pero tú, Enrique, digamos que tú, algunas de las cosas que narras en el podcast, ¿no? Y en esos pequeños audios tienen que ver precisamente con esas experiencias del placer, sí, de disfrutarse. Son bastante eróticas en realidad, entonces sí sugiero que escuchen Sin Calzón, porque en realidad, bueno, las personas que hemos practicado cruising, que hemos hecho cruising, que digamos que yo la verdad me identifico muchísimo con lo que tú luego posteas, porque aparte creo que tocas ciertas realidades que muchas veces también queremos negar dentro de la comunidad, como de, el cruising en el metro, claro, el cruising en los baños o en las saunas, ¿sabes? En el camino verde de la UNAM, cosas así. Entonces, me parece muy importante lo que estás haciendo. Sin embargo, pues sí me gustaría como tener esta discusión, si realmente este tipo de prácticas es una liberación y resistencia o también puede terminar siendo una forma de reproducir ciertas maneras de relacionarnos sexoafectivamente como hombres que se han criticado hoy en día desde el feminismo, por ejemplo. Sí. A ver, yo desde que empecé a publicar todo este trabajo y en general mi vida sexual como hombre que tiene sexo con otros hombres, he enfrentado diferentes tipos de juicios, ¿no? El hecho de ser abiertamente, de decir sin ningún pelo en la lengua, decir me gusta irme al metro o irme al Camino Verde y hacer cruising o ir a orgías y tal, y contarlo con la misma naturalidad. Yo esto lo hablo con gente heterosexual, con gente mayor, menor,
porque no me censuro mucho, ¿sabes? Pero sobre todo he enfrentado con otros hombres que tienen sexo con hombres, he enfrentado juicios en plan, o he visto a través de juicios que me han expresado, he visto que hay una asociación entre el placer y... a ver, no quiero sonar, no sé si hay otra forma de decirla, pero en actos que uno sabe, que sabes que te destruyen. O sea, yo digamos, eres muy puta, que soy putísima, ¿no? eres muy puta y yo hay días en que me cojo 3 o 4 hombres por separado, cuando voy muy caliente, o 5. O sea, ya no te hablo de una orgía, te hablo uno tras otro, ¿no? ¿De tren? Claro, de tren, sí, también de tren. Entonces, claro, y entonces cuando la gente ve el nivel de puterío que llevo, el nivel de, digamos, de que lo que me permito hacer con mi cuerpo y tal, la gente dice, obvio te metes un chingo de drogas, ¿no? Todo el tiempo. Y yo no veo la relación entre una cosa y otra, ¿sabes? No juzgo a quien usa un chingo de drogas y yo, ¿sabes? Tengo muchísima gente alrededor de mí que usa muchas drogas y está muy chingón y me encanta cómo llevan su vida y tal. Pero hay gente que asocia inmediatamente, ok, eres súper puta, entonces un chingo de drogas. Ah, ok. Y entonces como que veo que el placer viene con un paquete de cosas por estas convenciones sociales de que el placer es algo indebido, el placer es algo que destruye, porque el sexo es algo sucio, es algo pecaminoso, es algo que, ¿no? Entonces, como viene esta idea de el sexo es algo que destruye, es algo destructivo, no es algo constructivo, entonces, claro, entonces esta persona como es súper puta, entonces hace esto y esto también, porque va el paquete junto. Y entonces hay mucha gente que, a mí, por ejemplo, aquí o en Berlín, que es una ciudad donde hay mucho espacio para diferentes tipos de sexualidades y experiencias y tal, ¿no? Con mucho más que en otros lugares. Incluso en un contexto como el de Berlín he enfrentado lo de, claro, como coges un chingo y eres súper puta y súper caliente, aquí hay 4 rayas y yo, no, o sea, y veo que eso pasa aquí en contextos más conservadores, en contextos abiertos, como que hay una asociación del placer con muchas otras cosas, y esto se vincula con lo que dice Axel, el tema de todas estas cargas que vienen con el placer, también, ahora que me preguntabas, el tema de que hay patrones que se pueden reproducir. Yo veo también muchísimo como que, venga, ya soy súper liberada y todo lo que sea, pero sigo como estigmatizando a los pasivos, por ejemplo, ¿no? Porque yo soy liberada y cojo un chingo, pero desde mi posición de cis, hetero, macho, tal, entonces eso lo veo también muchísimo en el tema del cruising, en el tema de la sexualidad abierta, que es como, mucha gente cree que porque ya saliste del closet, ya coges abiertamente, ya hablas de ello, entonces ya no tienes nada más que hacer, el trabajo se acabó, y al contrario, es como, vale, ya entraste en un espacio de liberación, entonces te toca hacer un chingo de trabajo para deconstruir varias cosas de cómo coges de los racismos, los machismos, los tal, ¿no? Me encantaría retomar otra vez como esa discusión, justo escuchándoles, con esta idea de que, pues, cuáles son las narrativas o las historias que nos contamos o que se cuentan desde ciertas comunidades o desde ciertos cortos de poder sobre el placer y la sexualidad, ¿no? Porque justamente creo que el pedo no es como que sea el condón y ya, ¿no? Como la curva de riesgo, etcétera, ¿no? Como de esta información biomédica, sino las historias que se cuentan detrás de las prácticas del condón. Y creo que en el trabajo de los 3 están posicionando historias y narrativas muy interesantes que no van como por ahí, como ese discurso como clínico, biomédico. ¿Nos podrían comentar un poquito más al respecto de esto, de qué historias, qué discursos son los que tratan de posicionar sobre el placer? Pues justo lo que estamos hablando. ¿Quieres tú? No, yo creo que... Vale. De hecho, me gustaría conectar el último punto que toqué acerca de los juicios que se enfrentan cuando eres una puta abiertamente, ¿no? Hablo del término, o sea, resignificando la palabra puta, ¿no? Entonces, aparte de eso de, ok, coges un chingo, entonces seguro te drogas un chingo, también casi siempre se asume que cojo sin protección, ¿no? O sea, mi protección es usar condón y yo lo he elegido. He tenido parejas seropositivas, indetectables. Obviamente he cogido a pelo con muchas situaciones de mi vida y por elección propia
yo vivo mi sexualidad usando un condón. Y a mí ponerme un condón me pone más duro. A mí me causa placer y a lo mejor es algo que he aprendido a asumir o a ver con placer. Es como yo lo vivo ahora. Entonces hablábamos ahora mismo de que la gente dice, bueno, entonces, claro, como el placer viene con no protegerse y con tomar un chingo de drogas, porque protegerse es de gente reprimida. Entonces, como tú no eres reprimido, entonces seguro no te proteges. Es como hay una dicotomía entre o eres súper reprimido y cuando coges con condón y después te vas a hacer una prueba de VIH porque seguro te pegaron, no, cualquier cosa, o entonces ya China es libre y entonces ya no piensas nunca en... Y para mí, yo percibo mi cuerpo como un vehículo de placer. Y eso lo tengo muy claro desde que soy muy joven. Este cuerpo me da tanto placer, y no hablo solamente de placer sexual. El placer se vive de muchísimas formas y para mí, ponerme a cocinar, hacer algo que me guste, ponerme una mesa linda, y no estoy hablando de un lujo, de lo que sea, simplemente comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, cuidar, ver algo lindo por la calle, coger, placer en todo, satisfacer mis sentidos. Este cuerpo me da tanto placer que mucha de mi energía durante el día se enfoca en cuidarlo. Porque yo sé, yo he tenido a lo mejor situaciones de salud en las que he visto que ese placer se ha limitado. Ahora te contaba, por ejemplo, una cosa tan simple como una verruga anal que se complique, que se te haga una trombosis, lo que sea, te quedas sin coger varios meses de tu vida y te jode el culo por un rato. Cosas tan simples como eso. Entonces, yo por eso me cuido, porque sé en mi cuerpo y he experimentado lo que es limitar mi placer por no tener un cuerpo al 100, digamos, ¿no? Entonces, así yo veo el placer. Mi cuerpo es un vehículo de placer infinito que me da placer todos los días y me gusta estar bien en ese cuerpo. Sí, y yo creo que algo que hablábamos un poco y o sea, les estaba preguntando lo que yo justo antes de que comenzáramos, era sobre cómo se negocian este tipo de cosas dentro de la comunidad BDSM, porque hay también esta idea de que dentro de la comunidad BDSM hay muchos parámetros de consentimiento y así, entonces siento que me gustaría escuchar sobre un poco más lo que estaban diciendo estos dos polos, gente que dice por un lado que ciertas expresiones de placer mediadas por las drogas, por ejemplo, no hacen parte dentro de la comunidad BDSM, y otra gente que sí, estaba súper sintonizada con eso. Bueno, le comentaba a Sucia que en la comunidad BDSM particularmente viene del mito, o quizás no era el mito, la creencia como tal, de que son los actos que garantizan el placer. O sea, el mero acto garantiza el placer. Por supuesto que no. El acto es la forma en la cual yo me conecto con la transformación de lo imaginario a lo simbólico del placer que estoy adquiriendo, del placer que estoy participando. Entonces, ¿qué pasa si tenemos, digamos, la creencia de que el acto garantiza el placer? Pues que también el acto lo sesga. Entonces, un condón, simplemente un simple condón, es el condicional entre ¿tengo placer o no tengo placer? Entonces, pues no hay que entenderlo así. O sea, básicamente estamos dándole a los objetos el poder de dominar la sexualidad que nosotros tenemos que adquirir a ciencia. Pasa mucho, le comentaba a Sucia, que en la comunidad heterosexual, o mejor dicho, mixta del BDSM, se considera, por ejemplo, las sustancias, hasta el mismo alcohol, o sea, una cerveza, como algo que inhibe el placer o inhibe la comunidad, la rompe, o sea, que es como de no, aquí no, porque eso es sagrado casi. Y en la comunidad gay pasa mucho de que hay un consumo desmedido de sustancias. Entonces, esa es la misma creencia, o sea, la sustancia como tal es la que me garantiza o me inhibe el placer. Y por supuesto que no, hay que reconocer el placer que me puede dar una sustancia o no, y si decido si tomarla o no. Por ejemplo, un popper, yo decido cómo reconocerme en el popper, qué me gusta del popper, con quién lo comparto, dónde, en qué situaciones, y lo entiendo como algo que yo experimento, no como algo que me va a experimentar a mí. Entonces tiene que romper con la dicotomía en la cual, como nos comenta Enrique, si te vas a full, ¿no? Y sin cuidarte, sin nada, o es un mocho totalmente. Porque se tiene esa ideología del consumo que desemboca en la del rendimiento.
es una de las que vemos muy comúnmente, como por ejemplo en los cuerpos representados de hombres, en la pornografía, por ejemplo, penes más grandes, más semen, más gordas, todo, o sea, todo más acumula. Pero eso también se ve como tal en los espacios que nos compartimos, o sea, más drogas, más tiempo, más orgasmos, más todo, o sea, es como, no, yo decido a qué punto quiero llegar, en qué punto encuentro el placer realmente para mí, independientemente de que sea o no limitado, o sea, como digamos, extremista, es la decisión de ese punto en el cual yo encuentro el placer como tal, en el cual la que tiene que suceder, porque esa filosofía del rendimiento pues nos lleva cada vez más y más, y que sigue. Es una pulsión de muerte, evidentemente. Okay. Es algo que nos lleva a ya ni siquiera pensarlo como una forma de adquirir placer, sino una forma como tal de ir y deshacernos de ese placer por medio de, como tal, pues sí, la función de muerte, ya no lo que implica el consumo como tal. Pues me quiero olvidar. Perdón, sí, no, me gustaría meterme ahí porque ahí noto algo súper importante que ha sido como parte de mi propia como experiencia y crecimiento muy reciente a través de proyectos como Vulgar o como otro catalizador que era como hablar sobre política de drogas con jóvenes de la región y siento que de alguna forma nos beneficiaría contextualizar nuestra relación con las drogas y el miedo hacia las drogas paralelo con nuestra relación con la sexualidad y mediadas por cosas como ITS y toda una conversación conjunta que de hecho ha compartido cierto marco teórico de reducción de riesgos y daños que se aplica tanto a la sexualidad como a espacios de consumo de sustancias. Y siento que es importante porque muchas veces también manejamos una perspectiva un poco no complejizada sobre las sustancias. Y más allá, creo que mirar a los contextos y cómo los contextos facilitan ciertos usos problemáticos o no. Y contextos es cómo construimos nosotros este espacio, el contexto, por ejemplo, de esta charla, cómo se pone la producción, quién nos invitó, todo es lo mismo que un contexto donde hay alguna práctica sexual. ¿Qué facilita ese contexto? ¿Qué facilita que haya ciertos consumos? La relación con esa sustancia, por ejemplo, la relación con cierto acto está mediada. Entonces, pensar eso desde esa perspectiva nos permite reconocer que las personas, nosotros accedemos o decidimos practicar ciertos actos, consumir ciertas sustancias, no siempre desde una decisión soberana, individual, sino desde una decisión que viene de un contexto más amplio, que pueden llevar a consumos problemáticos de sustancias, pero que también pueden llevar a establecer ciertos tipos de comunidades, de construir juntas. Entonces, como yo no siento que hay cosas que me conecto dentro de estos varios discursos, porque sí creo en cierto discurso del autocuidado, pero también quiero y parte del proyecto político de mi proyecto Vulgar es trascender eso y ver qué hay más allá. Y no sé, para combatir el miedo creo que tenemos que combatirlo de una manera, desde muchas perspectivas, y una de esas es la relación con las sustancias, y otra es relaciones con ITS. Y la pregunta era qué tipo de narrativas alternativas hay, y yo creo que hay muchas, y hay muchas comunidades advocando. Hay que abrir nuestros oídos, nuestros ojos para entender, escuchar esas experiencias, pero más allá es entender cómo se están reproduciendo estos mismos paradigmas. Ayer o antier estaba viendo el último episodio de RuPaul Drag Race del Reino Unido, y una de las concursantes finalistas, Tess, habló sobre su relación con el amor y habló sobre cómo se sentía medio fracasada en su relación con el amor, que nunca había tenido una relación sentimental afectiva exitosa, y la narrativa alrededor de por qué es eso era porque había un momento en su vida que confió en alguien que después de tener relaciones sexuales terminó dando positivo a clamidia y gonorrea, y que eso hizo que esta persona tuviera un problema de confianza, problemas de
de conectarse con otros. No quiero descartar esa vivencia porque es muy real, pero espacios como RuPaul, por ejemplo, juegan con esa narrativa. Entonces la música que ponen de trasfondo, la forma en cómo la editan, hacen ver que no hay forma de cuestionar eso. Entonces ver cómo estas narrativas alrededor de nosotros se van replicando, que crean y fomentan ese miedo, es súper importante para poder estar abiertos y abiertes a escuchar formas de construir diferente y a darnos la oportunidad como comunidades y como individuos a hacerlo. Ok, sucederá después de ese capítulo. Vamos a poner un aviso. ¡Ay, perdón! No, está súper chido. La verdad es que está súper, o sea, todo lo que han comentado me parece muy importante sobre cómo se tiene que ver la prevención, el placer, o sea, la idea de pulsión de muerte que por ahí mencionaste, Rojo. Yo creo que es lo que también tendríamos que estar discutiendo, de cómo esta pulsión de muerte puede ser uno de los factores sociopsicológicos que incluso pueden estar detrás de por qué las medidas de prevención no están funcionando hoy en día, medidas de prevención que se están dictando desde el discurso médico, ¿no? Es algo que quizás no queremos tocar porque pues ni sabemos cómo tocarlo, porque no le creemos al psicoanálisis, porque no le creemos a las ciencias sociales, porque no le creemos incluso a otro tipo de ciencias que van más allá de la ciencia médica, ¿no? A la antropología incluso. A Pati Navidad, por ejemplo. Pero, digamos, ¿no? O sea, el VIH en los 80s, en los 90s teníamos la escala, ¿no? O sea, un repunte gigante, iba sube exponencialmente el número de casos y de muertes que morían por enfermedades relacionadas con el SIDA. De repente empezamos y empieza a disminuir también los antirretrovirales. Ahorita ya tenemos incluso la profilaxis post-exposición, que es la PrEP, ¿no? Y también pre-exposición, que es la PEP. Pero vemos que muchas veces las gráficas no bajan, sino más bien se mantienen, o a veces incluso van subiendo, hay pequeños repuntes. En el Reino Unido también ya se habló que de repente ha habido repuntes con la entrada de la PrEP, no solo de VIH, sino de otras ITS. A mí me parece, hablando de estos discursos que pueden estar detrás, que van más allá del discurso médico, desde las experiencias que ustedes han tenido con los trabajos que están analizando, discutiendo, reflexionando, ¿por qué? O sea, ¿por qué no podemos estar hablando de que ya tenemos mucho más estrategias biomédicas para poder prevenir el VIH, para poder tratar el VIH, para poder hablar sobre prevención? Y lo pongo entre comillas porque no sé si en realidad estamos hablando como sociedad de prevención. ¿Por qué sigue existiendo esto? ¿Por qué seguimos viendo diagnósticos, cientos de diagnósticos todos los días de VIH, de clamidia, como mencionabas, ¿no? ¿Qué está pasando detrás y por qué? ¿Cómo podría ahí hablar, cómo podríamos ahí cruzar el tema de la prevención y del placer? Pero bueno, antes de cruzarlo, quizás me gustaría escuchar, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que está pasando? Que la sociedad y el gobierno no ha logrado poder incidir socialmente y culturalmente en este tipo de cosas. No lo sé. Susi, ¿tú qué tienes? Tú que tienes este proyecto pedagógico también y que has trabajado con adolescencias, con juventudes. Sí. Y yo, pues, la verdad es que creo que esa es la pregunta que guía un montón de proyectos, como que no sé si te tengo como una respuesta como tal, pero sí siento como, y te puedo hablar desde dónde estamos respondiendo nosotros. Creo que en cierta forma los discursos de riesgo y de información científica no están conectando con las personas a sus experiencias de vida. Y esto es un entendimiento que la educación en sexualidades, educación sexual, no es solamente para juventudes, sino es algo para todos, y no es solamente un acceso a la información, porque la información no es algo neutro, no es como, si sé que tengo sexo sin protección con alguien, puede que esa persona puede quedar embarazada. No es solamente eso. Nosotros como seres humanos no tomamos decisiones con base a esos conocimientos necesariamente, sino con base a muchas otras cosas más. Entonces, crear espacios donde podamos conectarnos como seres humanos desde nuestras experiencias y no como pensar que hay un conocimiento aquí arriba, sino un conocimiento que construimos colectivamente, es algo que ha guiado mucho el trabajo vulgar. Entonces, nosotros queremos responder a todos estos discursos de miedo, todos estos discursos de riesgo, no como, no es que no hay riesgo y todo debería ser placer, sino como
el problema fundamental es que quién te está diciendo que es un riesgo, quién te está diciendo desde dónde vienen esos conocimientos y cómo se conecta como tú has vivido tu sexualidad. La mayoría de nosotros, cuando queremos coger, no lo hacemos pensando que lo queremos hacer por ser riesgosos o aventurados. No, es por conectar, por encontrar intimidad, Claro. por pasarla bien, y entonces conectar desde ahí es súper importante. Sí, yo creo que es un tema como o sea, respondiendo, yo no tengo una respuesta tampoco, pero lo veo un poco como, todos sabemos que si fumas un chingo, hay riesgos y te puede dar cáncer, ¿no? O si chupas un chingo, pues si ¿sabes? Y entonces y la gente no deja de fumar, y la gente no deja de chupar, y ni deja de comer un chingo de chicharra, ¿sabes? Y yo lo hago también. Entonces todos tenemos prácticas que sabemos, como dices, que sabemos que son de riesgo, que sabemos que tienen consecuencias en nuestro cuerpo, y igual lo seguimos haciendo, y así funcionamos. O sea, yo lo veo como un tema más de salud pública, como es fumar, o como es beber, o como es comer un chingo de chatarra, ¿no? Entonces no creo que... Ahora, también hay un tema que tocaste que es muy interesante, que es por qué la gente no conecta con esto, y qué se puede hacer para eso. A ver, la información, o sea, sí, yo he hablado con muchísima gente de generaciones más jóvenes, de 18, 19, 20, y no tienen idea de cuidado, de salud sexual, de ITS. No sé qué está pasando. Yo me acuerdo que yo era adolescente, en la secundaria eran clases enteras de qué es la gonorrea, qué es VIH, qué es tal, hasta que nos cansáramos, ¿no? Y yo no sé si eso ya no se haga o de dónde, porque yo veo gente, mis sobrinos o gente más joven, que digo, neto, o sea, hay cosas que de plano no saben que existen. Entonces, uno es el acceso a información de manera universal, y también el tema de que el placer, volvemos a lo mismo, viene con muchísima culpa. En la casa no se habla en la mesa no se dice pene, vagina, coger, masturbación. Yo tuve la fortuna, y es algo que siempre tengo en mi mente, que mis padres, a mí un día yo tenía 12 años y me dijeron, hay una cosa que se llama masturbación, es parte de conocer tu cuerpo, te va a pasar que vas a eyacular, no pasa nada, está bien, y es algo muy placentero. Y el enfoque que se tomó en mi casa, que se hablaba de sexo en la mesa, yo decía, mis papás están drogados. Cuando me decían así, 10 años, y hay una cosa que se llama... Yo decía, ¿de qué están hablando, no? Yo tenía 13 años y yo jugaba con Lego, no me había masturbado en mi vida, ¿no? Y mi papá un día me dijo, no, esto va a pasar, no sé qué, y se llama una chaqueta, jalar, hay muchas formas de llamarle, y está bien chido. Y yo, Dios mío, ¿qué está diciendo? ¿No? Entonces, y ahora veo el valor de eso, ¿no? De que en mi casa se haya hablado de ese tipo de cosas. Veo que eso ha tenido un impacto enorme en cómo percibo mi cuerpo, cómo percibo mi placer, cómo percibo... Y veo que eso falta muchísimo. En la casa no se dice pene, ni vulva, ni coger, ni nada, ¿no? Y lo veo, por ejemplo, hay gente que te dice en Grindr, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Sex? No pueden ni siquiera pronunciar sexo o no, porque es como tan sucia la palabra que no se puede pronunciar, ¿no? Entonces ahí ves que no hay información de salud sexual ni de sexo siquiera, no se habla de sexo. Entonces, ¿cómo vas a hablar de protección si no hablas de sexo, no? Parece que todavía estamos viviendo en una sociedad victoriana, ¿no? Totalmente, sí. Rogelio, ¿tú de todo esto qué piensas? Bueno, igual yo tampoco tengo una respuesta concisa, pero creo que por solo observar que hay una clara alienación al dato duro. Convertir a las personas, convertir los problemas en números, nos aleja de las personas, nos aleja de escucharlo, nos aleja de realmente experimentar la problemática en la que estamos envueltos. Entonces, al tener números, convertir la humanidad a ese número, pues bien que mal puedes ver como a mí me va a pasar porque no soy parte de ese número, hasta que lo eres. Entonces, pues, es importante, sí, tener estadísticas para entender la problemática, el tamaño, la existencia pero también escuchar a la gente, escuchar las particularidades que hay en cada caso, en cada persona y en cada situación que se presente, por ejemplo. Como tal, el número, como dije, nos quita nos marca una distancia muy amplia entre el caso y la persona. Pues me gustaría agregar una última cosita rápida, porque creo súper firmemente en el acceso a la información, pero también como al reconocimiento que necesitamos habilidades para consumir y producir información, porque hay mucha información que se considera como neutra
y hay que cuestionarla, no sé, como las formas y los conocimientos de nuestros cuerpos. La mayoría, por ejemplo, del conocimiento de la función del placer de la próstata masculina está atado a un montón de testimonios de páginas que venden juguetes sexuales porque hay una falta de investigación científica al respecto. ¿Por qué? O porque ciertas partes de nuestros cuerpos reciben ciertos nombres, para personas con vulva, por ejemplo, porque las glándulas de Bertolino o ciertas partes del cuerpo tienen nombres de doctores que son identificados como hombres y que hicieron experimentos con mujeres sin su consentimiento. Entonces, como sí está la información, pero hay que crear una habilidad para interactuar con esa información de una manera crítica y realmente saber cómo se relacionan nuestras vidas, porque si no podemos terminar en otros tipos de moralismos que no nos estamos dando cuenta, y nuestros propios sesgos, cómo se los comunicamos a los demás. Lo mejor que podemos hacer es crear espacios para que podamos ser personas críticas al tipo de información y de recursos que se nos están ofreciendo. Algo que empata mucho con lo que nos dice Sucia es que también en las prácticas alternativas, cuando hablamos de fetiches, por lo que hablamos de esto filia, algo filia, aquello filia, hablamos de filias, y ese término yo les digo a mis compañeros ahí, ese término apesta más a consultorio que a sexo. Entonces, y viene precisamente de... A diván. Precisamente, o sea, huele así, o sea, se siente así, y es que parte precisamente de catalogar estas prácticas alternativas a algo que simplemente es diferente al coito heterosexual normado que tenemos como lo único que debería estar pasando en el sexo, y en realidad pues no. Hay formas de llamarle, hay formas de hablar sobre ello, y el mismo Freud nos decía desde hace mucho tiempo, el afecto como tal es lo que menos importa. Lo que más importa es la transformación imaginaria de lo que se está hablando, que se experimenta, el diálogo. Eso es algo que yo veo mucho, que se habla mucho de comunicación, pero no de diálogo. Le hablamos a la gente, pero no la escuchamos. Hay que escucharla, hay que hacer compartir diálogo, vernos de forma horizontal, para que compartamos la información, sea algo que circule en todos, no nada más sea de arriba para abajo. Eso que se me parece increíble porque además conecta con algo que es muy al principio de la plática sobre esta cuestión de que el placer no nos pertenece, ¿no? Y que nos abre la puerta justo a lo comunitario, y también nos plantea otro debate que surge mucho cuando hablamos del placer, que es sobre la responsabilidad, ¿no? En quién cae, si también debe ser compartida, si no debería ser un término, si a veces lo utilizamos como una forma de estrategia punitivista para vigilar cierto tipo de prácticas o placeres. ¿Cómo ustedes reflexionan sobre esta cuestión de la responsabilidad, sobre todo en lo que trabajan también? Pues podemos entender quizás la prevención y la responsabilidad afectiva y subjetiva también como un ritual, también como un juego, algo que le va a dar forma, como nos comenta Enrique, que la prevención no es necesariamente un sesgo del goce, es una forma de darle forma al placer, de continuar experimentándolo, de hacerlo sin que me dañe o asumiendo riesgos, pero también siendo consciente de los mismos. Es quizás una forma más sensata de verlo que un sesgo del goce, o sea, es más una forma de darle forma, por decirlo de la redundancia, y de que el acto sexual ocurre, no de forma narcisista, de forma de qué es lo que yo quiero, qué es lo que voy a hacer, no, una forma de que esté afuera y toda la gente involucrada pueda experimentar. Cada quien a su forma, cada quien a sus posibilidades, pero se pueda poner una comunidad, ya sea de 2, de 100, de 1000 personas, o hasta incluso uno solo. La masturbación también es una forma de deshacerse de ese gozo y ponerlo en formas de placer. ¿Cómo me entiendo? ¿Cómo es eso que con lo que imagino, con lo que fantaseo? ¿Cómo puedo verlo pues fuera de mí? ¿Cómo puedo verlo como una forma de entender mi historia, entender mi narrativa, entender mi vida y entender pues mis problemas, mis gustos? Eso también no es una forma de gozo, es una forma de placer. Pues regresamos a nuestra segunda charla de Sácate la Duda, y pues la verdad es que la discusión se ha puesto bastante interesante, intensa y prendida. Pues ya veo mucho calor, y sobre todo una que es como toda virginal, toda pura, toda casta, más católica, ¿no? Súper católica. O sea, respecto a esto, pero ya tengo que ver mi
mi rosario en escapulario, o sea, pero Sí, ya sé, o sea, ellas tan en orgasmo, tan BDSM, y tan rosa mística. la pedagógica, sí, la verdad, yo lo que creo es que el placer debe estar prohibido y que uno debe estar simplemente así y poder relacionarse con una persona que ama y casarse hasta y tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. Eso es mi idea del placer. Yo creo que es lo que... Pero bueno, tú te habías quedado con una pregunta que les estabas haciendo a nuestros invitados y a nuestros panelistas. Creo que era sobre la responsabilidad afectiva, si no me recuerdo, ¿no? Sí, justo, o sea, como la responsabilidad en general, ¿no? Claro, obviamente la afectiva involucra mucho, pero estábamos conversando sobre la cuestión comunitaria, ¿no? Y poner el placer en estos contextos más colectivos, ¿no? Y entonces nos posicionábamos de en dónde recae la responsabilidad, ¿no? O a quién, ¿no? O cómo este discurso de la responsabilidad a veces puede ser utilizado como para castigar, ¿no? O para vigilar ciertas prácticas acerca del placer, ¿no? Entonces nos contestó algo como súper interesante al respecto, ¿no? Abrió la conversación, pero no sé si Sucia quiere profundizar al respecto sobre este debate. Quiero antes poner en contexto un poco, hace poco sacamos una historieta, ¿te acuerdas? Te Inspira Cambio, que la puedes checar todavía en nuestra página, en Instagram y incluso en Twitter y en Facebook. Tuvimos la chela café anterior, que tuviste también, que hablamos sobre responsabilidad afectiva, y fue interesante porque hablamos sobre este tema de responsabilidad afectiva y nos llegaron algunas críticas bastante interesantes que decían que parecía que estábamos moralizando las relaciones sexoafectivas entre hombres. Entonces, por eso es que me parece muy pertinente tu pregunta. Claro. ¿Podrían, de qué forma estaban moralizando? ¿Les especificaban un poco por qué lo estaban haciendo? Sí, pues precisamente venían desde estos posicionamientos en los que decían, no, pues que me parece que la responsabilidad afectiva a veces puede caer en esta idea de vigilar, moralizar y decir que ahora todo tiene que hacerse como si no hay diálogo y conversación, no puede haber placer. Y eran como críticas que decían, me parece que tiene que ser espontáneo y uno tiene que más bien disfrutar de la sexualidad. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Que a veces pareciera que, o sea, este discurso que es como de mi placer es mi placer y yo no tendría por qué estar cuestionando muchas cosas, sino más bien disfrutar, y esa es mi forma de resistencia. O sea, nadie tendría por qué venir a mí aquí a decirme cómo tengo que disfrutar y cómo tengo que hacer las cosas. Entonces, por ahí nos estaban haciendo esta crítica de la moralización. Ay, pues no sé, la verdad es como, pues obviamente hay como la comunicación y establecer una relación siempre como que requiere como dialogar y negociar ciertas cosas. Yo creo que hay un problema súper grande, es como también detrás de esta idea de como yo soy puta y si soy puta pues ya está. Entonces creo que como sí, o sea, tú lo eres con relación a tu sexualidad y con relación a los demás, y quiero aclarar, no estoy hablando de trabajadoras sexuales, estoy hablando de una asumida como puta y su sexualidad de ser promiscua y así, pero siento que es importantísimo, o sea, el consentimiento no es algo puro, no existe como algo puro que podamos decir es sin riesgo, sin nada. Una de las herramientas que tenemos es la comunicación, y algo clave es que tenemos años y décadas de pensar que el sexo pasa naturalmente, que hay un instinto dentro de nosotros que nos lleva a tener sexo con otras personas de una manera espontánea, y es como espontánea mi culo. La verdad es que todo eso ha estado formado y ha estado súper encasillado en cosas que hemos aprendido desde chiquitos. Entonces como que irse allí es como negar que la espontaneidad está informada por el contexto donde estamos. Más bien es explorar eso, explorar qué tipo de relaciones quiero tener con los demás. Estoy totalmente de acuerdo que no tiene que ser de una forma dictatorial, como ahora quieres que yo te haga esto. No, o sea, hay formas de hablar y hay formas de establecer ese contexto, esa comunicación. Así que la responsabilidad afectiva yo creo que viene del querer construir y del querer establecer esa relación con los demás, y viene el reconocimiento de la otra persona, de su experiencia y más allá de la otra persona, o sea, de las otras personas, porque pueden haber contextos sexuales bastante más amplios. Y sí, o sea, yo creo que esa es mi primera respuesta. Okay. Enrique, tú no sé si tienes alguna reflexión al respecto, sí. O sea... ahora que estabas haciendo lo de yo soy recatada, todo este tema, me vino a la mente muchísimo
experiencias que he tenido con diferentes personas donde queda claro que el sexo se percibe como algo no humano. Es decir, hay gente que te dice, y esto voy hacia la responsabilidad afectiva, voy a ir hacia ahí en este momento, porque mucha gente cree que no tiene una responsabilidad sobre los demás porque se trata de sexo, ¿no? Es como, ok, esto, vamos a una acogida de Grindr, lo que sea, entonces, como es solamente sexo, no tengo por qué tratarte como un ser humano porque el sexo es infrahumano. Entonces estamos ya en una transacción que no es humana. Entonces, ¿por qué tengo que tratarte como un ser humano? Es solamente sexo. Eso me pasa todos los días en todos los lugares del mundo. Es como, digamos, un ser humano tiene, esta es la línea de la dignidad, de un ser humano digno de respeto, de reconocimiento, de existir. Y lo que está de aquí para arriba es como toda esta moralidad y todo lo que el deber ser y todo, pero el sexo no entra ahí, el sexo no es parte del deber ser, el sexo es como infrahumano. Entonces bajas esta línea, entonces en este limbo se puede permitir cualquier cosa, cualquier trato, cualquier maltrato, cualquier discriminación, porque es sexo. Entonces no cuenta lo que pasa aquí. Y entonces ahí es donde yo siempre confronto cuando puedo, ¿no? Cuando hay espacio para confrontar, digo, yo sé que es una acogida de Grindr, pero soy un ser humano también. Pero Enrique, o sea, me gustaría plantearte también esta postura que se dice como el sexo es salvaje. O sea, claro. No estoy diciendo que sea necesariamente tal cual el sexo salvaje, pero sí, en parte sí estoy un poquito de acuerdo, no del todo, que el sexo implica una relación con otro cuerpo desde las emociones, las pasiones, claro. El arrebato, ¿no? Digamos, ¿cuál es ese límite entre lo no humano y lo salvaje? ¿No? Yo también creo que lo salvaje no siempre implica ser, o bueno, no sé. Yo no creo que lo salvaje deshumanice. O sea, yo creo que, o sea, el sexo para mí, el sexo es como comer, o como ir al baño. O sea, es algo que yo necesito para vivir porque es parte de mí, ¿no? ¿Sabes? Yo así lo concibo y así lo vivo. Entonces, claro, comer, ir al baño, tal, son cosas instintivas. Si veo una situación de peligro, alejarme es algo instintivo, el sexo es algo instintivo, y no por comer o por vivir una situación o por acercarme a otra situación dejo de ser humano, ¿sabes? Hay cosas instintivas, salvajes, que son parte de nuestro día a día y que no te deshumanizan. O sea, la idea de pensar que el sexo es infrahumano, que te quita tu dignidad humana, es una cosa que viene totalmente de la moral judeocristiana. El sexo no... Es decir, un ser humano tiene estas características, el sexo no es parte de ello, eso te hace salvaje, y un salvaje no es un ser humano, no es digno de respeto. Entonces, sí, concuerdo con que el sexo es algo instintivo, pero no tiene por qué deshumanizar. No. Rogelio, ¿tú qué piensas? No sé, me gustaría saber cómo se ve esta idea de la responsabilidad afectiva, entre los límites entre la moralidad, lo salvaje y el placer, dentro de las prácticas que nos decías. Bueno, Enrique toca puntos súper interesantes, realmente tiene toda la razón. El sexo se describe como algo infrahumano, y es que también esto es parte igual de una creencia judeocristiana de encontrar la violencia como un único y monolítico fenómeno, y no es cierto. Existen muchos tipos de violencia, y existe la violencia simbólica, que es la que se maneja en el BDSM. Sí es violencia, sí es salvaje, pero no es el acto violento de llegar y abrazarte, ¿no? O sea, es una violencia medida, es una violencia y escrita en una postura de juego, donde ambas personas, la parte sumisa como la parte dominante, si es que esa es la narrativa que se quiere manejar, asumen o se someten a las reglas que ellos mismos plantearon y ellos mismos están manejando. Entonces no es un sometimiento como tal, es como tal un contrato de consenso. Es algo que se critica luego mucho por grupos medio moralistas, que la posición sumisa en el BDSM no tiene derechos, o es como una forma hegemónica, o una forma, pues sí, vertical de ver las cosas, como de, a ver, no esperemos. El BDSM es un juego. Tanto la parte sumisa como la parte dominante se someten a las reglas que ellos mismos les plantearon. En ese sentido, no es una pérdida de agencia, al contrario, o sea, se adquiere la agencia del placer como tal. O sea, es el juego que se puede participar, se puede reconocer. Nos comenta el maestro Germán Sosa en una
en la conferencia de videojuegos y lenguaje, que a mí me gusta empatar mucho la cuestión del BDSM como un juego de rol y por tanto pues crean como similitudes con videojuegos o con juegos de azar o con juegos en realidad. Cultura lúdica nos cuenta de que en los videojuegos fotográficos lo que se maneja es un trauma. El trauma no entendido como una experiencia horrible que te pasó, ¿no? Sino como cuando dices, es que me traumé con tal canción. O sea, un evento pretérito que hoy en día sigue manifestándose y sigue siendo algo que afecte a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel incluso inconsciente. El trauma a veces sí tiende a ser una experiencia quizás desagradable, quizás algo de lo que no se hable tanto, pero que no se puede hablar, no se puede verbalizar. Y dentro del BDSM, al ser una narrativa, se puede llegar a no verbalizar como tal, pero sí a apreciar ese evento, esa preocupación, esa cuestión, y no para verlo precisamente como en una perspectiva en la que hay una víctima y un victimario, sino de cuáles fueron las condiciones y cuáles fueron los percances que llevaron a ese evento como tal, verlo como algo externo y transformarlo en algo diferente. Eso significa como tal el placer adquirido a través de ello, que sí, puede tener culpa, puede tener miedo, puede tener incluso cierto remordimiento, eso también es, pero ahí es donde se transforma, esa función de muerte se transforma en una función de vida, erotismo. Me gustaría justo con todo eso que acabas de decir, Roy, que nos sigamos otra vez como dediquemos un poquito más a esa cuestión justo de la violencia, ¿no? Que me parece súper interesante y cómo, porque me parece que si algo nos ha permitido como discutir o reflexionar o visibilizar acerca de las relaciones de poder en el placer, sobre todo el placer sexual, ¿no? Y también las violencias que se producen de ello, es justamente el discurso del placer, ¿no? Y me parece incluso una narrativa, una pedagogía más interesante, ¿no? Explorar cuáles son nuestros límites, qué es lo que nos transgrede, qué es lo que nos agrede desde el placer, más allá justo como de ahorita que nos hablamos de lo religioso, de la culpa, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también cuando nosotros también nos damos cuenta que reproducimos los violencias, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos cuestionamos que nuestros placeres nacen como de esta socialización heteropatriarcal, clasista, machista? ¿Qué hacemos también ahí, no? Porque ¿qué nos ha pasado que a veces tenemos como esta conciencia o queremos adquirir como este discurso más woke y de repente como que otra vez nos flagelamos, otra vez entra la culpa, otra vez intervienen un montón de cosas bien chaqueteras? Entonces, no sé, o sea, nos pueden platicar cómo ven todo esto de la violencia, tanto de la que recibimos como de la que reproducimos. Y yo le agregaría algo, precisamente para que me gustaría que su participación fuese un poquito dirigida también hacia esto y llevarla hacia lo que al final también estamos viendo en esta charla, ¿no? Cómo todo esto también se puede traducir en mejores estrategias de prevención, como por ejemplo, cómo lo que está discutiendo de cómo a partir de la violencia y del placer podemos medir qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta, hasta dónde sí, hasta dónde no, cómo eso se puede traducir en una prevención en temas de salud sexual. Sí, no sé, me hace conectar mucho con algo que Enrique estaba hablando al principio, y es como esta idea de tu proceso de llegar a habitar tu sexualidad y tu cuerpo de cierta forma en la que te sientas más cómoda, y reconocer eso, que es un proceso. Entonces siento que más dentro de la violencia que ejercemos hacia los demás, porque la hacemos de ciertas formas en nuestra cotidianidad, porque no podemos estar desatravesados de todas las instituciones de violencia que nos permiten vivir donde vivimos. Es un poquito de autocompasión y de reconocer procesos y alejarnos un poco de la pureza, porque creo que la pureza dentro de espacios educativos, dentro de espacios de activismo, dentro de espacios de incidencia, tienden más a posturas que a procesos. Entonces, reconocer que estos procesos cambian y cómo acompañarnos mutuamente en esos procesos es súper importante para poder responsabilizarnos ante la violencia que podemos ejercer y encontrar formas de afrontar las injusticias que hemos podido vivir en nuestros cuerpos. Entonces creo que, no sé, para mí es cómo empezar desde ahí, cómo ponerle más atención a los procesos de las personas. Sí, no, o sea, me parece muy interesante lo que estás mencionando, Sucia. Creo que a veces como
podemos caer en estos, pues no sé si la pureza como postura puede ser un tipo de fundamentalismo muchas veces más allá de un proceso reflexivo, pero y me gustaría que llevásemos esta discusión hacia cómo esto se puede a veces traducir en prácticas de prevención o cómo nosotros podemos saber cuándo es violencia y cuándo no es violencia, cuándo nos están afectando y cuándo no nos está afectando. Bueno, la violencia como tal pues, tiene 3 transformaciones, bueno, básicas. Ya más de que dividirla en el tipo de violencia por las características que tenga, hay que ver primero que la violencia pues nace de un desborde de pulsión, de una forma de, como pues, se dice, instintiva. Los animales se comen entre ellos, los animales existen por la violencia que exige la vida. Pero nosotros como seres humanos hemos logrado adquirir la agencia de pues, ponernos estos límites, ponernos esas formas de convivir. Ya llega luego la violencia del ámbito imaginario, donde se hace de forma cultural como tal y es dirigida. Es decir, yo aplico violencia contra alguien por un estigma, por un prejuicio, porque hay una cultura que lo sustenta. Y está esa cultura, no se habita de forma imaginaria. Pero también está la violencia simbólica, la violencia que habita, por ejemplo, en los videojuegos, en el BDSM, en los juegos como tal. Son, digamos, violentos no en el sentido de que se hacen para agredir a alguien, sino que es una forma de nuevo, desposeer, el placer de desposeer esa violencia y admirarla desde un punto en el que se participa. Y está medido, está consensuado y está reglamentado. Que a veces tenemos que creer que las reglas son una forma quizás de represión y una regla es un antónimo a una norma, porque la regla se consiente, la regla se construye y la regla implica una dimensión ritual o de juego, donde como dije, todas las partes coinciden en esta regla. La norma es una presuposición de que todo el mundo es igual, exactamente igual, que todo el mundo está trabajando por las mismas condiciones. Entonces se forma una norma y una regla es una forma de admirar esa diferencia en cada quien. Esa diferencia en lo que se vive, lo que se dice, lo que se desea, que es como lo que va en el BDSM, qué se desea realmente. Pues en el BDSM hay quizás una forma de libertad, de quizás actos que lleguen un poco más lejos de lo que consideramos, por ejemplo, el sexo vainilla. No tanto por el mero acto de hacerlo, el mero acto de vestir cuero, el mero acto de estar en los lugares, sino como una transformación de todo eso en un ámbito simbólico, en un juego, donde a todas las partes involucradas, hasta incluso cuando es una sesión en ti mismo, una masturbación, por ejemplo, se construye en el ámbito simbólico, se consiente y se establecen las reglas que hacen que tenga sentido, que la violencia sea algo medido, que sea algo con lo que se puede jugar y que no agrede a nadie, porque se están estableciendo roles. Esos roles son los que protegen al individuo de esa violencia, de esa quizás, pues sí, ese juego, donde no se juega como tal con la vida, se juega como con los roles. Ok, creo que me parece que es muy interesante ver y reflexionar como parte también de la comunicación, sigue siendo muy importante para tener y poder seguir hablando de la prevención, sobre todo en temas de salud sexual y precisamente en temas de placer. Ya para ir cerrando y encaminar esta charla como pues hacia su conclusión, digamos que este proyecto Sácate la Duda que presentamos al principio y esta charla que está inserta dentro de Sácate la Duda y de la campaña que estamos teniendo, pues es también una intención pedagógica y también desde la comunicación social para poder transformar los discursos que estamos teniendo sobre sexualidad, sexo, relaciones sexoafectivas en la sociedad en general, pero ahorita específicamente entre hombres que tienen sexo con otros hombres. ¿Ustedes qué piensan desde los proyectos que están teniendo, desde las actividades que están haciendo? Como por ejemplo este proyecto, esta campaña y lo que ustedes están haciendo con Sin Calzón, con lo que tú has hecho, Rogelio, con Vulgar MX, ¿cuál es el impacto que pueden tener campañas como Sácate la Duda en la transformación social y cultural de lo que implica la prevención en temas de salud sexual? Enrique. Bien. Bueno, pues yo creo que lo más importante o la aportación más grande que puede tener Sácate la Duda es poner cosas sobre la mesa que no se tocan. Eso es algo muy simple, suena muy simple, pero como ya hemos hablado el día de hoy, no hay comunicación, no se habla de cosas, hay muchos tabúes,
y espacios como este permiten que se hable abiertamente de cosas que a lo mejor en casa nunca se van a tocar, ni en un ámbito educativo tampoco. Entonces, desmitificar, y es parte de lo que yo hago con mi trabajo también, es hablar de cómo vivo una sexualidad, y no desde el erotismo, aunque mi trabajo muchas veces se lee como literatura erótica, y mucha gente me ha dicho, oye, me lo estoy jalando en la oficina oyendo tú, que no era el punto de mi trabajo. El punto de mi trabajo es puramente político y literario, es decir, articular experiencias, jugar con la lengua escrita, y también con la otra después, ¿no? Y también una postura política acerca de cómo veo yo la relación, cómo quiero retar la idea de la monogamia, de todos estos constructos sociales. Y entonces entre líneas hay mucha política, y parte de la política es en sí misma visibilizar por sí misma la sexualidad entre hombres, que no puedo hablar de la sexualidad entre mujeres porque yo no es mi área ni mi identidad, pero desde mi frente visibilizar, hablar de esto, y he visto que también, aparte del erotismo y del efecto erótico que puede tener un texto, hay gente que ve en esas palabras una manera de articular sus propias experiencias también para sí mismo, ¿no? A través de una articulación externa. Sí, ¿no? Y yo creo que lo que agregaría, y de cierta forma estos tipos de espacios hacen al crear conversación, es crear colectividad alrededor de ciertos procesos de acceso a la información, alrededor de vivencias, de identificarme en mi falta de conocimiento sobre algo, mi propia experiencia con relación a algo, y algo que es totalmente como, no sé, medio utópico, que me imagino que pudiera pasar, no sé si va a pasar o si realmente estos proyectos, ni Vulgar, ni Sácate la Duda, ni Sin Calzón pueden hacer, pero que tienen el potencial para hacer, es crear diferentes imaginarios para crear colectividad juntos. Es decir, como decidir cómo compartimos estas experiencias y sacarla del ámbito estrictamente de la sexualidad. Yo creo que una limitante súper grande que tenemos es que nos encasillamos en que esto es la sexualidad y esto es el sexo y este es el ámbito delineado de cómo pasan las relaciones sexoafectivas entre las personas. Y para mí esto puede explotarlo, como decir, no, cuando yo estoy hablando de consentimiento, quiero entrar dentro de un espacio, también estoy cuestionando todas estas estructuras de, ay no, pero ándale, sí, salgamos esta noche, no quiero. Ah, no, come otro poquito, dale, come otro poquito, está bien, ahí hay más, ya sé que te gustó mucho, come más. Como en pequeñas cosas podemos reconocer patrones más grandes. Entonces, muchas veces estamos limitados por financiamientos, por las instituciones que nos piden mantenernos en lo estrictamente sexual, pero creo que estas oportunidades nos dan el chance de expandir y explotar esas fronteras imaginarias ilimitadas para tener conversaciones más amplias en cómo estamos viviendo los unos con los otros en espacios tan diversos, caóticos como el Valle de México o como México como la idea del país en general. Bueno, yo que estuve participando como tal en el diseño de la página de Sácate la Duda, pues sí puede admirar que sí es un lugar que, bueno, sí como tal es un lugar, aunque sea una página de internet, se forma un lugar que invita al diálogo, y que el hecho de que se invite al diálogo no solamente es compartir la información, sino como tal hacer que el hecho que se adquiera, que se cuestione y que se apropie, que cada quien pueda como tal acceder y darle sentido a esa información como más le parezca, más le acomode. Es una forma de quitarnos también esa parte narcisista de yo soy quien tiene la respuesta correcta, sino que es una forma de verlo en que la comunidad sepa más de lo que hable, y no cuando pasa al revés, que alguien hable más de lo que sabe, sino que es una forma de ponerlo todo en un campo en el que todo el mundo pueda dialogar y pueda compartir esa información, se convierta en conocimiento y no se quede como información, como lo que necesito, como menos números, menos datos, sino como tal un diálogo que se va transformando. Ya, amé eso. Axel, pues creo que ya estamos llegando al final de nuestra charla de café. Es una desgracia porque creo que se está poniendo muy buena, la conversación estaba muy interesante, pero bueno, eso nos da para otro tipo de encuentros. ¿Cuál sería como tu conclusión de todo esto, de lo que escuchamos de Chiques?
Pues, por ejemplo, yo creo que entre esta conversación que estamos teniendo ahorita y la conversación que tuvimos en la charla pasada sobre autocuidado y machismo, y posiblemente en las charlas que vamos a tener a continuación, que no se pierdan las charlas de Sácate la Duda, porque vamos a estar sacando más charlas sobre xerofobia, sobre justicia social y placer, un montón. Creo que estamos viendo que el tema de la prevención en general, me gusta la palabra que dice Sucio, o sea, como es súper grande, hay que explotarla, hay que expandirla, hay que romper esos discursos que, por ejemplo, desde la medicina específicamente, desde las instituciones de salud se dicta cómo tiene que hacerse, ¿no? O sea, la prevención implica el tema del placer, implica el tema de la justicia social, que es un tema que abordaremos más en otras de las charlas. Es un tema que también implica el autocuidado, cuestionar el machismo. Yo creo que algo que veíamos en esta charla que a mí me parece súper relevante es entender también el placer y desmitificarlo, porque teníamos esta idea de que el placer era solamente algo que llevaba al hedonismo, al egoísmo, a la promiscuidad, ¿no? Que estaba como opuesta a la salud, o sea que el placer está opuesto a la salud. Tenemos estas ideas y más bien es entender que el placer es parte de nuestra vida cotidiana y de que tenemos que, yo creo que entenderlo desde otros discursos, fragmentarlo y a partir de ahí empezar a construir nuevas realidades de cómo nos relacionamos como sociedad, pero también como hombres que tenemos sexo con hombres, ¿no? No decir que la sexualidad de un hombre tiene que ser así y ya, como mete saca, o conocer y ya, sino empezar a entender que quizás hasta en un mete saca hay diferentes discursos y diferentes posicionamientos y no todo tiene que ser dictado desde cómo se tiene que decir. Y por ejemplo, particularmente como una persona que vive con VIH, yo sí creo que hablar de prevención y placer es súper importante, porque a las personas que vivimos con VIH, por ejemplo, se nos ha despojado de esa idea de vivir nuestra sexualidad con personas con placer, ¿no? Es como de, tienes una infección, tienes VIH, automáticamente tú estás prohibidísimo de tener relaciones sexuales que te den placer. Entonces yo creo que este tipo de espacios, como Sácate la Duda, nos permiten como dimensionar otras realidades y me parece importante. ¿Tú qué piensas? No, pues ya no sé ni qué decir con todo. No, pues yo nada más diría, o sea, que yo apuesto también por repoblar por este tipo de experiencias de placer más diversas, ¿no? Alternativas, que escuchar todas las voces, desconfiemos de todos los que se acercan ahí con las preguntas, ¿no? Ya resueltas, ¿no? Porque creo que aquí ni siquiera resolvemos nada, estuvimos platicando, estuvimos debatiendo y estuvimos discutiendo, y creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Y apostar justo por placeres sin culpas, libres, en donde podamos entregarnos, en donde podamos sostener y también ser sostenidos. Y tú abriste esta charla con una frase de Foucault. Yo quiero cerrar con otra frase, porque soy la tía de las frases, de los violines. Y esta Adriana Ricci decía que cuando en el instante en el que el placer penetra el cuerpo, en ese instante se vuelve político. Y esa caricia se vuelve política. Y yo quiero cerrar con eso.